Están realmente engañados, están honestamente engañados porque el bautismo de un niño no es algo que enseñe las escrituras. Pueden tomar por ahí un versículo, a lo mucho un versículo y medio, y ya con eso pretenden justificar como toda herejía que justifican, como el tema de María, que María intercede por nosotros porque le dijo a Jesucristo que le falta vino, nada más. Entonces ya por eso y ahora intercede en los cielos y todo. Es una cosa realmente impresionante. O sea, cuando tú quieres agarrar cualquier pasaje para inventarte una herejía es extremadamente fácil. Y para el enemigo mucho más fácil y para el que es ciego mucho más fácil. Yo siempre digo que en el reino de los ciegos el tuerto es rey y estos líderes son tuertos y son hasta ciegos y son reyes de estas personas que creen sin siquiera consultarlo en la Biblia. Pero vamos a la Biblia. Como les digo, hay muchas creencias por ahí acerca del bautismo de los niños, pero no debería haber porque la Biblia es abundantemente clara sobre lo que es el bautismo, sobre para qué es el bautismo y cuál es el propósito del bautismo. En la Biblia, solo los creyentes que han puesto su fe en Jesucristo deben ser bautizados. Todos aquellos que se han arrepentido deben bautizarse como ¿qué? Como un testimonio público de su fe y de su identificación con Cristo. Esto no es para un niño inocente, un niño que no sabe de pecado, un niño que no sabe diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo de infantes, de niños? Primero, comencemos por esto. Entendamos esto. ¿Qué es un bautismo bíblico? ¿Qué es un bautismo bíblico? El bautismo bíblico es una inmersión total en agua. Así está visto en el Nuevo Testamento. Una inmersión que fue usada precisamente por Juan el Bautista, por Jesús y luego por los apóstoles. No existe tal cosa como lanzarle agua así a un niño o ponerle agua con una jarrita en la cabeza. No existe tal cosa, eso no existe, eso no es bíblico. El Nuevo Testamento, en cuanto a esto de lo que estoy hablando, que es una inmersión total en agua, vamos a comenzar con esto, que sé que les va a mover mucho su pensamiento. En el Nuevo Testamento se narra que Felipe, ¿se acuerdan ustedes que Felipe fue a un encuentro en su carreta con el eunuco? Bueno, esto para los que leen Biblia, por lo general el que no lee Biblia ni siquiera tiene ideas de esta historia y obviamente por eso es que creen en cualquier cosa. Felipe le predica al eunuco y el eunuco reconoce que Cristo es su Salvador, porque estaban leyendo el libro de Isaías y demás. Él estaba leyendo, Felipe le dice, bueno, está hablando acerca del Cristo. Y entonces enseña la Biblia que llegaron a un lugar donde había agua. Estoy hablando que el bautismo no es lanzarle agüita en la cabeza o una jarrita, no. Es sumergirse. Entonces el eunuco reconoce a Cristo como su Salvador y le dice a Felipe, cuando llegan a un lugar, dice la palabra, donde había agua, búsquelo en su Biblia que ahí está. Y el eunuco le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí esta palabra que usa el eunuco es bautizado, que viene del griego baptizo, que quiere decir completamente mojado. Es mojarse completamente. En el mejor de los términos, bautizo significa sumergir o sumergido completamente en el agua. Así que el bautismo bíblico es por inmersión completa, total, absoluta en el agua. Lo demás es solo un invento religioso que no está en las Escrituras. Partamos de ahí. Así que si ya vamos entendiendo bien qué es un bautizo bíblico, el bautizo bíblico existe, pero es de esa forma. Bautizo, inmersión total en agua, mojado totalmente, no por ahí asperjarle un poquito o lanzarle un poquito de agua o ponerle agua en la cabeza con un jarrito. No, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo según la Biblia? Escuchen bien, el bautismo significa la muerte y la resurrección.
la muerte y la resurrección del cristiano. El bautismo en el agua es un acto físico de una obediencia consciente por el cual una persona se identifica a sí mismo con la muerte y luego con la resurrección del Señor Jesucristo. Se identifica con Él, simboliza la muerte de nuestro antiguo ser que se sumerge en el agua y la resurrección a una nueva vida en Cristo al salir del agua. Esto usted lo puede interpretar o tener como un nuevo nacimiento. En el bautismo es donde públicamente nosotros, los adultos, declaramos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. La inmersión total en agua. Escuchen esto que me parece, hoy estaba yo estudiando acerca de esto y se me vino una idea maravillosa. Recuerden que para entrar al reino de los cielos, para ser salvos de verdad, hay que nacer de nuevo. Esto le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y recuerden ustedes que Nicodemo era un erudito, era un religioso, era uno que creía que tenía la religión, la verídica. Era uno que se creía hijo de Abraham. Pero el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino del Señor. Y es así de sencillo. Ahora, el bautismo simboliza eso, nacer de nuevo. Se sumerge una persona en el agua y sale, obviamente es un simbolismo. Obviamente es un simbolismo. Ya vamos a hablar si el bautismo, definitivamente solo el bautismo, salva. Vamos a descubrir la verdad. Pero es un simbolismo que tiene que ver con el simbolismo de nacer. ¿Nacer de dónde? Del agua. Ahora, recuerden ustedes esto que todo el mundo lo sabe. ¿De dónde venimos nosotros antes de nacer? ¿De dónde nacemos nosotros? Estamos en el vientre de nuestra madre, rodeados ¿de qué? De agua, de líquido, de agua. Y de esa agua pasamos a la vida. Es exactamente igual. Eso es el bautismo. Es una inmersión total en agua y una salida del agua a una nueva vida. Debajo del agua queda el viejo hombre o la vieja mujer. Y a lo que uno sale del agua, ¿sí? Eso es un simbolismo, obviamente. Es una de las cosas que hace un creyente para demostrar públicamente que en su corazón ha habido un genuino arrepentimiento, que hay un nuevo nacimiento. Es por testimonio delante de las personas. Así que si alguno por ahí que es creyente y demás todavía no se ha bautizado, hágalo lo más pronto posible. Cree realmente en Jesucristo. Ahora demuéstrele al mundo entero de que usted creyó en Jesucristo de verdad. Vámonos al punto que les dije hace un rato. ¿El bautismo es necesario para la salvación del creyente? La respuesta es no. El bautismo en el agua, la inmersión en agua, es necesaria, es estrictamente necesaria. Si no te bautizas, entonces te vas al infierno y demás, tienes una condena eterna. No. La Biblia deja claro que la salvación es solamente por gracia, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que es salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, se bautiza. Y esa es otra cosa. Pero, por lo tanto, si alguno sí, que se viene a los pies de Cristo y no alcanza a ir a las aguas por A o B motivo, no por eso deja de ser salvo. Mucho ojo con eso. Por lo tanto, cualquier interpretación que llegue a la conclusión de que el bautismo o cualquier otro acto es necesario para la salvación es una interpretación errónea y fuera de todo contexto. Fuera de todo contexto. Habrá muchos que acepten a Cristo en su agonía, como el criminal al lado de la cruz, el que estaba al lado de Jesús. Él no tuvo tiempo de bautizarse. Él no tuvo tiempo de bautizarse y él fue salvo. O cualquier otra persona que recibe a Cristo, pero que no alcanza a ser bautizado. Es salvo igualmente, solo por el hecho de haber recibido la verdad de Cristo en su corazón, obviamente, y también que tenga a Dios entrando a su corazón. Y es por eso que esa explicación básica y sin fundamento de que a un niño se lo bautiza para que no se pierda, porque si muere de repente cuando es niño, entonces no se salva con Dios y demás. No, es una conclusión y un razonamiento extremadamente infantil y alejado de todo conocimiento de la Biblia.
Continuemos. ¿Dónde se vio por primera vez un bautismo? ¿Dónde se vio por primera vez que alguien se estaba bautizando? En la Biblia, obviamente en el Nuevo Testamento, con Juan. Con Juan, que dicho sea de paso, fue conocido como Juan el Bautista, ya que ese fue gran parte de su ministerio, bautizar a la gente y llamar al arrepentimiento. Curiosamente, este bautismo de Juan tenía como premisa un llamado, escúchenme bien, al arrepentimiento. Previo a que la gente venga con Juan a ser bautizado, Juan predicaba sobre el arrepentimiento. De eso predicó principalmente, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Es fácil. Refutar este tipo de cosas realmente se me hacen extremadamente fácil, porque la Biblia en este caso en particular tiene demasiada información muy buena, demasiados pasajes, demasiados mandatos, demasiados versículos que hablan acerca de que el bautismo es solamente por el arrepentimiento, que luego de estar arrepentidos realmente entonces podemos bautizarnos, y es por eso que un niño no se puede bautizar, porque no se puede arrepentir. Continuemos. Curiosamente, este bautismo entonces de Juan tenía como premisa básica un llamado al arrepentimiento. Amigos y hermanos, de eso predicó Juan principalmente, del arrepentimiento. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el bautismo que realmente sirve? ¿Cuál es el bautismo que realmente sirve? Entonces, esto lo aclaró precisamente Juan, que es el bautismo del arrepentimiento. Así, con estas palabras, ya lo vamos a leer. Es el bautismo del arrepentimiento y de la renovación del alma por medio de la obra en nosotros del Espíritu Santo, bautizándonos a nosotros. Si no hay eso, aunque te sumerjas en el agua y salgas del agua, si el Espíritu Santo no te ha bautizado, entonces no eres salvo de ninguna manera. Por eso es que digo que la simple inmersión en agua no te salva, te salva es el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo en ti. Ese es el verdadero bautismo. Si no hay eso, nada de lo que se haga tendrá ningún valor espiritual. Por eso pregunté también, ¿sirve hoy día en el aviso que les hice en video? ¿Sirve acaso el bautismo de niños? No sirve de absolutamente nada. Bíblicamente hablando, predicando con la verdad, les puedo decir que no sirve de absolutamente nada. Es probable que Dios vea ciertas intenciones en los padres. Sí, pero no sirve de absolutamente nada. Cualquiera, niño, joven o adulto que haya pasado por cualquier tipo de bautismo, incluso dentro de la religión evangélica, si no recibe el Espíritu Santo de Dios, con el cual más adelante va a poder vencer al pecado durante el resto de su vida, el mismo Espíritu Santo, que es la gracia de Dios para cumplir con todos sus propósitos en esta vida, de ninguna manera puede ser salvo. Escúchenme bien, de ninguna manera puede ser salvo. A veces yo veo por ahí bautismos masivos. Ay, vamos a bautizar que es bueno, es lindo, es maravilloso, si es cierto, si está dentro del contexto. 1000 personas se bautizaron en Brasil. Sí, pero ¿cuántas de esas personas se bautizaron realmente, o Dios las bautizó con su Espíritu Santo, puso el sello del Espíritu Santo en ellos? Esa es una gran diferencia entre sumergirse en el agua, incluso puedes hasta llorar por la emoción, producto del momento, pero de ahí a ser realmente bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es algo impresionante, es un milagro del Señor. El Señor mismo dijo que la persona que nace, tú ves, pero en cambio el que nace del Espíritu no se sabe, es como el viento. Nadie puede determinar. Entonces vamos, te llevo a las aguas, te bautizo y ya eres salvo. Mira, ya eres salvo. No, eso no sirve. Así que ninguna institución, por religión romana o religión evangélica que se llame, por más que te venga y te meta en el agua, eso no te garantiza que tú eres realmente salvo o salva. Grábatelo bien, porque esto es palabra del Señor y es así como te lo estoy diciendo. El Espíritu Santo es el que guía a la persona también a todo arrepentimiento genuino. Si no llega el Espíritu Santo a tu vida, de nada te sirve. Sumérjate donde te vayas a sumergir. No sirve de absolutamente nada. Este nuevo nacimiento, queridos amigos y hermanos, expresado externamente con la inmersión del agua, es algo que debe ser principalmente por el Espíritu Santo de Dios.
Verdad absoluta, innegociable. Duélale a quien le duela. Por eso es que te digo, ninguna institución que venga, ay, que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y te riego un agua en la cabeza, no sirve de absolutamente nada. Porque ningún hombre, ninguna institución, nadie puede hacerte nacer de nuevo. Es solo el Espíritu Santo de Dios el que te puede hacer de nuevo, te puede hacer que nazcas de nuevo. Es el Espíritu Santo de Dios en su don bendito, en su gracia maravillosa, que puede guiarte a un arrepentimiento genuino, que puede mostrarte que solo Cristo salva, y eso conforme a la humildad de tu corazón, a la determinación en tu corazón de seguir luego del arrepentimiento y luego de que te bautizas, a seguir sirviéndole a Él por el resto de tu vida y no seguir en el pecado. ¿Cuánta gente no se ha bautizado? A cuánta gente no le han echado agua en la cabeza de niño y son lo peor de lo peor en esta vida? No sirve de absolutamente nada. Juan 3, verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu es. No sirve de nada, repito, la decisión de ningún líder espiritual de llevarte a un lugar para sumergirte y bautizarte. No sirve de nada si el Espíritu Santo de Dios no te bautiza. No te bautiza, menos el bautismo de un niño sin que se haya arrepentido. Entonces, bajo esta premisa, ¿por qué no sirve un bautismo de niños? Simplemente porque un bautismo sin arrepentimiento no es un nuevo nacimiento, con todo lo que les estoy mostrando hasta ahora. Pero faltan más versículos. Busque su Biblia, métase a internet, tenga internet a la mano. No sirve de absolutamente nada, simplemente porque un bautismo sin arrepentimiento no provoca ningún nuevo nacimiento. Punto. Juan el Bautista fue categórico en esto y lo dijo así. Vámonos a Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo 3, verso 11, donde Juan dice esto. Escuchen bien, mucho oído por favor. Dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Se lo repito, y hay varios pasajes que les voy a citar donde donde se vincula directamente el bautismo con el arrepentimiento. Por eso es que para los niños no sirve de absolutamente nada. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, está hablando de Cristo, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que ahora está mucho más que claro que el bautismo en agua no es suficiente. Esa solamente es una señal externa, voluntaria, un testimonio de lo que ha pasado dentro de nosotros. No es que me bautizo en agua y entonces soy salvo. No. Porque soy salvo porque he sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios, guiado al arrepentimiento. Entonces, de forma externa, yo manifiesto y doy testimonio por medio de una inmersión en agua, por medio del bautismo, de que yo he nacido de nuevo y que soy o que estoy siendo identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Bíblicamente, preciso, exacto, absoluto, definitivo. Aquí no hay medias tintas. Y faltan más versículos para los que no creen todavía. Los que se han quedado ahí a escuchar ahí con escepticismo, a burlarse, qué sé yo. Pero de Dios no se puede burlar nadie ni de su palabra. La palabra de Dios es bendita y la palabra de Dios, sí, por más que tú quieras creer lo que quieras creer, no cambia, no muta y su principio es eterno. Así que lo siento mucho si no la crees. Qué dolor por ti, pero no por los que sí la creemos y por los que estamos en la presencia del Señor. Es fácil de entender que el bautismo real es solo luego de un genuino arrepentimiento, luego de un genuino cambio de vida. Ahora lo dijo el mismo apóstol Pedro. Vámonos al apóstol Pedro. Qué maravillosa que es la palabra. Hay múltiples pasajes que hablan de lo mismo. Ahora Pedro nos muestra una vez más el orden. Si lo quieres creer bien y si no también, muchísimas gracias por estar aquí sumando a este en vivo. Gracias. Hechos. Pedro se para delante de todo el mundo a predicar
Luego de todo lo que pasó, Cristo se fue y se elevó en los cielos delante de ellos, ante la presencia de ellos, ante los ojos de ellos. Y entonces Pedro, ahora sí, lleno del Espíritu Santo, lo único que iba a salir de la boca de Pedro es una absoluta verdad. En Hechos 2, versos 36 al 38, Pedro dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente, escuchen bien, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón. ¡Wow! Arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bien. Al que han crucificado es Cristo. Ellos se compungen de corazón. Lanzan una pregunta puntual: ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora que hemos entendido que hemos cometido un terrible error crucificando a Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? ¿Cómo podemos nosotros ser perdonados ante esta catástrofe que acabamos de provocar? ¿Qué haremos? Y Pedro, repito, lleno del Espíritu Santo de Dios, les dijo lo siguiente. Primera indicación, les dijo: arrepentíos. ¿No lo escuchaste? Te lo voy a repetir. Verso 38 del pasaje, te lo repito el pasaje para que te ubiques. Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo: bautícense nomás y listo. Vaya nomás, si una religión a usted por ahí le sale y le dice: venga, mójese la cabeza y se acabó, no se arrepienta de nada, viva su vida como le dé la gana aquí en adelante. No, ubiquémonos dentro del contexto. Verso 38, Pedro les dijo que arrepentíos. Lo voy a repetir unas 3 veces más. ¿Cuál fue la pregunta puntual? En esa desesperación al darse cuenta que habían crucificado a un santo, a un inocente, que estaban en un terrible problema con Dios, que estaban podrían enfrentar la ira de Dios por lo que acaban de hacer. ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo 3 veces, se los voy a repetir: arrepentíos. Arrepentíos. Tercera vez: arrepentíos. Y de ahí, conjunción y. 2 cosas que van unidas. La conjunción y tiene que ver con unión de 2 cosas. Yo me caso con mi esposa y la amo. 2 cosas que deben ir ligadas. Me caso con mi esposa y debo amarla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntanse, arrepentíos y bautícense. Bautícese, pero dice primero, y lo pone por delante: gloria al Señor, bendita sea tu palabra, Señor. Arrepentíos primero, y después dice: y bautícese. Este es el orden, no solo aquí con Pedro. Ya lo estamos viendo también en otros siervos de Dios que hablan de lo mismo. Y ya vamos a ver otro pasaje más donde el mismo Cristo dice o llama al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Ahora sí, y recibiréis, ahí viene lo más maravilloso de la palabra, el don, el regalo, no por obras, el don, el regalo del Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento, no van a recibir el don del Espíritu Santo. Luego, obviamente, lo que sigue a un arrepentimiento genuino, lo que sigue a tener a Dios en nuestro corazón, o lo que tiene que ver, porque aquí también dice: y recibiréis. Son 3 cosas que suceden de forma asombrosa. Pero el bautismo sí. En este tiempo contemporáneo puede ser después. En esta época puede ser después. A ver, yo me convertí, yo llevo 7 días en Cristo, llevo 1 mes, llevo 2 meses. Bueno, me están haciendo por ahí estudiar algo para bautizarme, pero debe ser inmediatamente. Hay 2 conjunciones y aquí. Hay: arrepentíos, bautícese y recibirán el don del Espíritu Santo. Esos son los acontecimientos. Cualquier niño que le eches agua en la cabeza, o le eches con una jarra, o le lances con algo de agua en la cabeza, ese niño no está recibiendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque no está arrepentido. Así de sencillo, porque no está arrepentido. Sí, hay unciones,
de niños, ¿sí? Ahí está la unción del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando la recibió, en este caso, Elizabeth en el vientre, dice que saltó en el vientre, ¿no? Y que ella se sintió llena del Espíritu Santo. Habla de ella que se sintió llena. Pero esto es por un propósito. Esta es una unción que sucedía antes. Esto es antes de que Cristo muera y resucite. Aquí está hablando un Pedro ya luego de la resurrección. Dijo el Señor Jesucristo: no os dejaré solo, sino que les enviaré a otro consolador, uno igual a mí, que viene a ser el Espíritu Santo de Dios. Él vendrá a vosotros, estará con vosotros. Pero esto es cuando hay un genuino arrepentimiento. ¿Qué pasa con los niños? Los niños son inocentes en absoluto. Cuando venían los niños a reunirse con Cristo, porque Cristo había tenido un carácter maravilloso, y por ende los niños se acercaban, porque no era un ogro, entonces se acercaban los niños, y todo, entonces querían los discípulos querían como decir: no se le acerquen al maestro. ¿Y qué dijo Cristo? Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino del Señor. También puso a un niño enfrente en un momento determinado y dijo: el que no recibe el reino como un niño, no puede entrar en él. Definitivamente los niños son inocentes. Dice la palabra que cada uno sea inocente para hacer el mal y sabio para hacer el bien. El niño sí se equivoca, se berrinche, se porta mal y demás, pero lo hace en completa inocencia para hacer lo que hace. ¿Por qué? Porque no tiene esa conciencia de pecado. Porque un niño, qué sé yo, no puede saber de codicia a los 2 años, 1 año, 2 meses, 3 meses de nacido. No puede saber de eso, no puede saber de adulterio. No puede saber de ninguno de los pecados principales de la Biblia. No puede saberlo. ¿De qué se tiene que arrepentir? Si no hay arrepentimiento, no llega el don, el regalo del Espíritu Santo. Y la religión romana se quiere aferrar al versículo 39. ¿Se han escuchado? Para los que están por ahí. Dice el curita este hereje. Dice: ya pues, lee el versículo 39. Dice, vamos a desbaratar ese argumento también. Y dice, lee el versículo 39, porque dice: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Está hablando de descendencia. Pero recuerde algo aquí, un punto. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Por eso Dios no es el Dios de la familia abrámica, no. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque no por el hecho de que Abraham, ¿sí?, creyó en Dios, por inercia, entonces Jacob o José terminó creyendo en Dios. No. Cada uno pasó sus procesos y Dios se dio a conocer, obviamente también con la predisposición de Isaac y de Jacob y luego de José, sí, porque tenían la predisposición en sus corazones y porque sus padres les habían enseñado quién era Dios. Pero en un momento determinado tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Jacob era un impostor, era un muchacho que era un pecador compulsivo, mentiroso, que engañó a su propio padre. Luego, más adelante, Jacob obviamente entra en un propósito de Dios maravilloso, donde Dios le habla y tiene una visión que ve los cielos abiertos y ve los ángeles descendiendo del cielo, ve como una escalera hacia el cielo. Él tuvo su propia experiencia con Dios, pero obviamente tuvo también que enfrentar su pecado y arrepentirse de su pecado y recibir las consecuencias de su pecado para que finalmente él tenga a Dios como su Dios directamente. Él no dijo: el Dios de mi abuelo Abraham. Es mi Dios. Isaac también lo llamaba a Dios como su Dios. Abraham, su Dios. José dijo: mi Dios me trajo hasta aquí. No soy yo el que adivino los sueños, es mi Dios. Es Dios a quien conoció directamente. Así que eso de que, entonces como yo creo en no sé cuánto, yo sigo la religión romana, entonces mis hijos por inercia, échale agua en la cabeza y ya, listo, están apartados para siempre, son salvos. Esa es una herejía de aquí a la luna que ha causado una cantidad de daño horrible, horrenda. Gente que ha creído: es que yo fui bautizado, entonces si me pasa algo, no, te vas y ahí vamos al purgatorio, ahí te sacamos allá. O sea, haz lo que te dé la gana, que igual no importa. Entonces, Cristo viene a morir por nuestros pecados y luego por su gracia nos deja el Espíritu Santo. ¿Saben para qué es? Para enfrentar el pecado, para vencer el pecado, para triunfar en esta vida ante el pecado, para reponernos, para levantarnos, para que nos acompañe su Santo Espíritu hasta el final de nuestros días. El que tiene a Cristo, dice, el que tiene a Cristo no peca. El que es hijo de Dios no peca.
porque el Espíritu Santo que habita en él no lo deja pecar. Pero claro, te echaron agua, pero vives pecando toda tu vida. ¿De qué estamos hablando? Es contradictorio, ¿verdad? Es contradictorio porque no es cierto, porque no está en la palabra, porque así no funciona. Entonces dicen, porque a vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, la promesa de salvación. Una cosa es que yo te prometo que vas a recibir algo. Te vas a graduar si que estudias, te lo prometo. Pero sí es condicionante, si que estudias. Si te arrepientes de tus pecados, está la promesa para ti, ¿sí? Que eres hijo de uno que creyó en Dios también y también, ¿sí? Puedes ser salvo. Ahí donde dice, para tus hijos. No está hablando de bautizar a nadie, de bautizar a pequeñitos. No se ve en la Biblia ni un solo bautizo a ningún niño. Dice el cura hereje, dice, ay, si saben por qué, ni sé cuánto bautizó Juan el Bautista, bautizaba, porque que cuando era niño, ¿quién bautizaba? Porque así habla, pues no, y de paso cantinflesco. ¿Para quién bautizaba? Ni sé cuánto, ¿quién bautizaba? Es Juan el Bautista. ¿Cuántos meses tenía Juan? O sea, un razonamiento que ni Cantinflas se ha inventado tanta barbaridad. ¿Por qué no bautizó entonces Juan el Bautista a Jesús cuando tenía 12 años? Que ya entendía la Biblia, discutía con los eruditos en el templo. ¿Por qué no lo bautizó? Ya dale, a los 15. Ya, pues bautízalo entonces a los 20. Muy joven. 25, dale, ya. A los 30. ¿Por qué? Porque a los 30, según el contexto judío de la historia, es cuando un judío es considerado una persona ya con todas sus capacidades de adulto. Claro, ahora podemos entender que un muchacho de 15, 16 años ya entiende, de 12, 13, puede bautizarse, porque ya entiende muchas cosas, puede vivir una vida de arrepentimiento. Es más, Jesucristo a los 12 ya podía él discernir totalmente la palabra, podía discutir con eruditos. Para eso Dios dejó que aparezca en la Biblia a los 12 años y que se deje ver a los 12, no antes de eso. Ya Jesucristo ya tenía esa conciencia. Ya tenía claro todo lo que es la Biblia, todo el contexto de la Biblia. Discutía, asombraba a los más eruditos porque ya hay esa posibilidad en un niño de 12 años, 13, 14, 15. Pero un recién nacido, queridos amigos y hermanos. Entonces dice, es que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice. y con eso hace el show. Pues no, claro que si me lo dice a mí, yo sí tengo una respuesta que viene más adelante. Porque la gente dice, bravo, bravo, claro, eso es para vuestro. O sea, es un show como la verdad, se los digo, es como ver un payaso de circo. Puede ser que una vez puse por ahí que dice, mira a Toro para que te enseñe por acá el curita. Entonces yo digo, ¿qué? Pues para que me haga reír, porque cuando o yo veo Cantinflas, o veo los chistes por ahí de un humorista colombiano, o lo veo ahí un ratito cuando se me cruza para reírme un rato, porque es hilarante, es infantil. O sea, créanmelo, es infantil. Entonces dice, ¿y para quién? Para vuestros hijos. Pero ¿qué dice la última parte de este mismo pasaje? ¿Ah? Dice, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y ahí viene lo más importante. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Dios está comprometido a llamar a todo padre creyente. O sea, a todo hijo de un padre creyente. Esa es la palabra, esa es la pregunta realmente. Dios está comprometido, está obligado. Que si tú creíste en Dios y tu hijo se vuelve un delincuente contumaz, un ateo compulsivo, y no quiere saber nada de Dios, y ya le nace detestar a Dios, ¿tú crees que Dios está obligado a llamar a esa criatura? Tú puedes decir, sí, pero hay una promesa. Bueno, a lo mejor Dios te guía a orar, Dios te guía a clamar por esa criatura, a ayunar. Y tarde o temprano Dios te puede prometer, como aquí lo promete, que es para la descendencia y demás, pero está condicionado. Si es que se arrepienten. Si no se arrepienten, tú puedes orar lo que sea, tú puedes hacer lo que sea, que no hay nada que le regale a él la salvación. Solo la muerte de Cristo y Dios viendo el corazón y por gracia descendiendo a ese espíritu por medio del Espíritu Santo, guiando esa alma al arrepentimiento. No hay otra fórmula, porque solo es Dios el que hace nacer. Nadie más, nadie tiene esa potestad. Es solo Dios en el nombre de Jesucristo.
Al Señor Jesucristo le dijeron en un momento determinado, sí, Señor, estaban hablando acerca de unos hombres que fueron, en algún momento fueron asesinados por un gobierno, obviamente dentro de Roma mismo, si no me equivoco. Entonces estaban cuestionando un poco el hecho de quién pecó más, quién pecó menos y por acá. ¿Saben qué les dijo Cristo? Si no se arrepienten, si no se arrepienten, mueren en sus pecados. Por eso yo siempre digo, coman Biblia, no coman cuentos. Por eso hago estos videos. Y estoy fascinado porque me gusta predicar de la verdad. Eso dijo Cristo. Búsquenlo en la palabra. No les voy a decir dónde. Se los dejo de tarea porque les toca leer también la Biblia y buscar la Biblia. No solo yo tengo que hacerlo. Les dijo así con estas palabras, para que lo busquen con estas palabras en el Google. No, si no se arrepienten, morirán en sus pecados. ¿De qué habló Cristo? De arrepentimiento. Una persona, por muy hijo de Abraham que te creas, por muy hijo de la religión que te creas, por muy hijo de pastores, por muy hijo de quien sea que te creas, hijo, si no te arrepientes, y luego obviamente externamente demostrarás tu arrepentimiento por medio del bautismo, no serás salvo. Punto. Así que eso dice al final, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para ellos es la promesa. ¿Hay una promesa siempre de parte de Dios? Sí, que Dios promete a ti levantarte, ponerte como cabeza, no como cola, que Dios promete responderte, darte sabiduría cuando tú la necesites. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios que Él dará abundantemente y sin reproche. Pero aquí está el condicionante, pues, y si no le pides, hay una promesa sobre mis hijos. Pero si mis hijos no se arrepienten por mucha agua que le lancen en la cabeza, no les sirve de absolutamente nada. Por mucho que los sumerjan 20,000 veces en el agua, si no hay arrepentimiento en mis hijos, es acción-reacción. Promesa está, la promesa es promesa. Eso está ahí de parte de Dios. Por eso es que le dice el Señor aquí por medio de Pedro, para vosotros es la promesa de la salvación. Pero sí, ¿qué les viene diciendo antes? Si hay arrepentimiento, para ustedes es la promesa del don del Espíritu Santo. Ven, aquí hay una alarma. Para ustedes es la promesa del don del Espíritu Santo. Si es que hay arrepentimiento, está condicionada al arrepentimiento. No es por inercia. No es que tú te bautices, entonces ya tus hijos, al bautizarlos, entonces son salvos. No, eso es falso. Eso se ha llevado a la mayor cantidad de personas a una condena eterna, lamentablemente, y hay que decirlo. Repito, hay promesas de parte de Dios para todos nosotros, promesas de bendición, abundantes promesas. Pero si no haces algo, y en este caso la condicionante es de lo que venimos hablando, lean el contexto, aprendan a leer la Biblia. Dice, arrepiéntanse. Si no hay arrepentimiento, olvídense. Así que no hay promesa para nadie si es que no cumple las condicionantes. Pedid y se os dará, dijo Cristo. Si no pides, no se te da. Toca, toc, toc, y se te abrirá. Si no tocas, no se te abre. Buscad y hallaréis. Si no buscas, no vas a encontrar absolutamente nada. Ese pasaje está condicionado al arrepentimiento. Así que por mucho que aplaudan como foca los de la religión romana, esa no es una verdad que ha dicho el curita hereje. Y es que si lees solo lo que te conviene, claro que puedes hacer calzar cualquier cosa de la Biblia, cualquier palabra de la Biblia, y puedes proclamarla como herejía. Pero todo responde a un contexto, algo que no vas a respetar a menos que te conviertas realmente a Cristo. Entonces, Dios solo llama a una conversión a los arrepentidos de sus pecados, no a cualquiera. No al que le mojaron la cabeza, repito, con una jarra en un ritual religioso y le hicieron creer que con eso ya estaban santificados, que con eso ya estaban salvos. Definitivamente, a los que Dios llama, Dios justifica, Dios santifica, pero debes responder ese llamado en arrepentimiento. Repito, el bautismo de Juan fue con un estricto llamado al arrepentimiento. Eso no estaba divorciado, era arrepiéntanse. De otra forma, ese bautismo era pura religión y tradición externa. Aquí les demuestro que el bautismo está estrechamente ligado a un cambio de vida. Cosa que un niño no puede hacer. Es un niño, es un bebé. Es un bebé. Él no puede arrepentirse de nada.
Es un bebé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 8 meses. ¿De qué arrepentimiento podemos estar hablando en una criatura? Vámonos a la palabra de Dios. Y una vez más se los voy a demostrar otro pasaje más. Tremendo. Marcos 1, verso 4, donde el bautismo está ligado al arrepentimiento. Vaya a su Biblia, no me escuche a mí, lea la palabra directamente. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 4, dice así: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Se lo repito por si acaso alguno se distrajo por ahí viendo por ahí un yeso. Y el yeso, y se le hizo así al yeso, y ahí no se dio cuenta y vino para acá otra vez a ver qué es lo que yo dije. Marcos 1, verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba. ¿Qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento. Eso predicaba mientras llamaba a la gente a bautizarse para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados todos los niños aquí, no, falso, eso no dice la palabra. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí no dice, y venían unos niños de 2 meses confesando sus pecados. Y venía un niño de 1 año que no sabía ni hablar en los brazos de la madre confesando sus pecados. Por favor, dejemos el infantilismo de la Biblia. No seamos tan ciegos porque pertenecemos a una religión, no la defendamos ciegamente. Eso es un pecado terrible, es una blasfemia, defender una mentira, por favor. Se lo repito por si acaso alguno estuvo despistado. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Ese es el bautismo que predicaba Juan, para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Aleluya, un niño no confiesa nada, ¿escucharon bien? El bautismo de Juan fue el bautismo del arrepentimiento. Ahí comenzamos a ver el bautismo. Y dice que todos confesaban sus pecados. Quiero ser enfático en esto. Pregunta básica para un niño de 5 años, que la puede responder tranquilamente. ¿Qué pecados puede confesar un niño que es bautizado a los 2 meses de vida? ¿Qué pecado puede confesar? Absurdo, ¿verdad? Pero, como pueden entender, es absurda esa forma de pensar de cualquiera de la religión romana que vive engañado con esta herejía de ir a mojarle la cabeza a un niño con un rezo. No. El bautismo, sea salpicándole agua o sumergiéndolo en agua a un niño o poniéndole con una jarra agua en la cabeza, no lo hace mejor. No lo hace mejor, escuchen bien, no lo hace mejor, no lo salva, no lo limpia, no lo aparta, no lo separa. Eso no enseña la Biblia por ningún lado, por favor, por favor. Los niños son de Dios y punto. Los niños son de Dios. Los niños son inocentes y son de Dios. Cuando ya eres un adulto, cuando tienes conciencia de pecado, cuando te das cuenta que algo es pecado y aún así sigues haciendo lo que te da la gana, esa es otra historia. Ahí ya entraste en un plano de un mayor entendimiento de lo que es pecar contra Dios. Y si aún así lo sigues haciendo, entonces obviamente que estás fuera de toda gracia de Dios. Pero si entiendes 13, 14, 15 años, 20, 30, 50 y entendiste que no puedes pecar porque se te dijo que el adulterio es pecado y no pecas y te arrepientes y pides perdón por todos tus pecados, entonces, según lo que vea Dios y según cuál va a ser tu reacción por el resto de tu vida, Dios va a enviar el don del Espíritu Santo a tu vida y luego de eso vas a querer ir a algún lugar, una piscina, un río, una laguna, donde quieras, donde haya agua y te vas a bautizar y sumergiéndote completamente y ya saben qué es lo que significa la inmersión total en el agua que tiene que ver con el bautismo. Lucas 3, versos 7 al 8. Juan, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Las multitudes, por decisión propia, salían. Los niños de 2 meses no caminan, de 1 año, medio por ahí. Las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Les dijo Juan el Bautista, escuchen bien, mucho oído.
y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Miren que ellos hablan más fuerte que lo que yo le digo a veces a uno, le digo besayeso. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí viene lo más contundente, verso 8. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Tremenda palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Ah, tú te vienes a bautizar. Ah, qué chévere. Muy bien, perfecto. Pero ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte. No, yo estoy arrepentido. Demuestra. Demuestra con tu vida, demuestra que no eres el mentiroso de siempre. Demuestra que no eres el avaro de siempre. Demuestra que no andas con otras mujeres como siempre. Arrepiéntete, cambia de vida, cambia de destino. Si no te has arrepentido, no te sirve de absolutamente nada lo que hayan hecho tus padres por ti. No te sirve para nada. Haced pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Muestra pues, dijo Cristo, que por el fruto se conoce al árbol, no por lo que diga. Ah, es que yo soy de la religión, ni sé cuánto, y por acá entonces yo soy salvo. No, no, no. Si tú no tienes frutos dignos de arrepentimiento, tú no has llegado ni a la esquina, ni a la vuelta de tener la menor oportunidad de ser salvo. No has llegado ahí todavía, estás extremadamente lejos. Nel, estás por otro lado. Entonces, Juan el Bautista veía que venía un tropel de gente a meterse, a ponerse para que lo sumerja en el agua. Y Juan, obviamente, lleno del Espíritu Santo, lo ve y les dice a cada uno de ellos: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Cómo saben, obviamente, que viene un tiempo donde Dios va a castigar la maldad del hombre? Y están viniendo acá para que los bautice. Ah, muy bien. Pues no los voy a bautizar a menos que ustedes demuestren frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les estaba demandando Juan el Bautista a esa gente? Arrepentimiento. Y aquí viene algo más, porque cualquier religioso piensa dentro de él, ¿no? Dice, y no comencéis a decir, decía Juan el Bautista, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Hijos. ¿Saben quiénes son los salvos? ¿Quiénes somos los salvos? Los hijos de Dios. Ellos dijeron, tenemos a Abraham por padre. Es que yo soy de tal religión. A mí me bautizaron. Yo soy salvo. Es que esta es mi denominación. Es que yo me bauticé en tal o tal lugar. No digas dentro de ti nada de eso, porque no te sirve de absolutamente nada, porque Dios puede levantar hijos aún de las piedras, siempre y cuando esos sí se arrepientan de verdad y muestren frutos dignos de arrepentimiento. Pero vámonos más allá. ¿Qué dijo Cristo cuando comenzó a predicar? ¿Qué dijo Jesús? Jesús comienza a predicar en Mateo 4, verso 17. Escuchen bien si todavía siguen incrédulos, a pesar de que están recibiendo palabra contundente a diestra y a siniestra. Pacatazo, como dice por ahí mi colega Pacheco. Discúlpenme que sea así, pero yo no puedo fingir otra cosa que no soy. Así yo soy entusiasta, así cuando hablo con mis amigos, con mi familia, así me hizo Dios, así alegre, feliz. Me imagino a Juan Bautista predicando con tanta pasión como yo lo estoy haciendo ahora. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué comenzó a predicar Cristo? Mateo 4, verso 17. Vaya a la Biblia, busque su Biblia. Mateo 4, verso 17. Dijo Cristo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué habló Cristo primero? De arrepentíos. Arrepentimiento. ¿Quieres entrar al reino? Sí, te mojaron la cabeza, eso no te sirve. Tienes que arrepentirte de verdad. No, que ya estoy viejo, pero ya me lo hicieron cuando era niño. No sirve de nada si no estás arrepentido. Cristo comenzó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En conclusión, queridos amigos y hermanos, en base a todo esto, repito, el bautismo infantil no es una práctica bíblica
Adorne usted como quiera adornar e inventarse. Ya le hemos hablado de como de 6 versículos, 6 pasajes bíblicos contundentes donde está ligado íntimamente el arrepentimiento. Está ligado con el bautismo. Y también les enseñé que el bautismo no es otra cosa que inmersión total. Es mojarse completamente en el agua. ¿Por qué? Porque representa: debajo del agua dejo todos mis pecados, muero con Cristo y me levanto y resucito conjuntamente con Cristo y vengo a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Estoy demostrando externamente lo que ya pasó en mi interior. El bautismo por sí solo no sirve, definitivamente no sirve. ¿Cuál es el bautismo que sirve? El bautismo del Espíritu Santo. El otro bautismo que tiene que ver con la inmersión en agua, esa es la demostración, nada más, la demostración externa, que no es indispensable para ser salvos, porque hay gente que no lo puede hacer, no va a tener tiempo de hacerlo, que no es indispensable para ser salvos. Mucho ojo, lo que te hace salvo es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y eso lo declaró y lo señaló categóricamente Juan el Bautista, siempre y cuando estés realmente arrepentido en la edad suficiente para comprender que debes arrepentirte porque estás pecando contra Dios. Aleluya. Punto. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Punto. 2 meses no puede. No puede. 3 meses, 1 año, no puede. Así quiera, no puede. Un infante no puede hacer una decisión consciente para luego el resto de su vida, sus 2 añitos, sus 3 añitos, sus 4 añitos, obedecer a Cristo. No puede, no puede. Si no hay arrepentimiento, no puede, no sirve de nada, no es salvo. Un infante no puede entender lo que simboliza el bautismo en agua. La Biblia no registra a ningún infante en la Biblia siendo bautizado. El bautismo en agua por inmersión es un paso de obediencia que debe ser hecho después de la salvación, como una confesión pública de la fe en Jesucristo y la identificación con Él. Creo que la prédica ha sido extremadamente contundente. Malo está que yo lo diga, aunque veo los comentarios, muchos comentarios de ustedes, que obviamente están diciendo amén porque están confirmando con la palabra. Pero lo que hago yo es por amor. Se los prometo, lo hago por amor a esa gente ciega que está viviendo engañada, que está viviendo realmente bajo una atmósfera de desgracia, porque no está en la gracia de Dios, no está en la fe de Jesucristo, en la fe genuina, que no tiene nada que ver con rituales, tradiciones y un sinnúmero de cosas mal aprendidas. No es odio contra nadie, es odio contra la mentira. Así como Pedro en un momento hablaba en contra de la mentira, Pablo se molestó, Judas se molestó. Hablaba de los nubes sin agua, gente que va de aquí para allá. Cristo se molestó y les dijo: ustedes hacen grandes prosélitos y los hacen doblemente hijos del infierno que ustedes. ¿Qué grandes prosélitos? Grandes discípulos enseñando herejías destructoras que no están en la Biblia. Si no están en la Escritura, eso es una invención del hombre. Oren por sus familiares. Oren por ellos. Que Dios les abra los ojos antes de que mueran, porque si no van a una condena eterna. Es triste. Termino con esto. El bautismo de un niño no sirve de absolutamente nada. Pablo Escobar fue bautizado de niño. Es más, fue entregado, dizque, al niño de Atocha, a un divino niño de Atocha. Y con esa consigna vivió, con esa consigna, matando a miles y miles de personas. Muy bautizado y todo. Muy que se persinaba y todo. Muy devoto de esta potestad, porque ni siquiera es algo real. Y lo bautizaron de niño. Se salvó. Si usted como católico cree que alguien lo va a sacar del purgatorio, está en un serio problema delante de Dios. Si no se arrepintió, está frito completamente. Hitler, el más perverso ser humano de toda la historia, fue bautizado de niño, como usted, que me ve en este momento a lo mejor. Porque sus padres eran catoliquísimos. Seguro que fue bautizado de niño. Los curas pedófilos, seguro que fueron bautizados de niños. Más que usted. Por ende, el bautismo de niños
no salva ni cambia absolutamente a nadie, a ningún niño ha cambiado jamás. No puede llevar en ningún momento de la vida ese niño al arrepentimiento solo por el hecho de que le echaron agua en la cabeza. No, 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 no. El bautismo de niños no los llena del Espíritu Santo, no se crea ese cuento, que es realmente algo triste. Triste que le hayan hecho creer a ustedes eso. Triste, lamentable, funesto, funesto, terriblemente funesto. Es una maldad de aquí a la luna. Una maldad. Hacerle creer que por eso ya son santos. Por eso hubo mucha contra con esto, porque muchos tienen a sus hijos que lo han bautizado y ya creen que ya están apartados, qué sé yo, santificados. Ya Dios los tiene en sus manos. No, esto no funciona así porque esto es una herejía. Es una mentira, es un engaño vil del demonio. Que se está, como les digo, llevando a multitudes a la condena eterna, con un sinnúmero de herejías destructoras. El bautismo de niños no salva absolutamente a nadie. No lleva el arrepentimiento a ningún niño, ni lo llena del Espíritu Santo, menos a ningún niño. El Espíritu Santo, el genuino arrepentimiento, una vida nueva, un cambio de vida genuino. Dios realmente viviendo en el corazón del hombre o de la mujer es lo que realmente salva. El resto es puro formulismo. Hasta aquí con esta transmisión en vivo. Ya vamos a ver qué tema vamos a hablar después. Pero tenemos muy buenos temas de esta misma línea, hablando de estos temas que obviamente son herejías destructoras y venimos a contrarrestarlas una por una. Y Dios, que es tan bueno y misericordioso y compasivo, nos guiará a todos a toda verdad. Yo estoy contento por lo que ha pasado ahora. Estoy contento que se conectaron casi 160, 170 personas. Esto es maravilloso. Esto es para mí una honra realmente, y espero que usen todos estos argumentos bíblicos para poder enseñarles a sus familiares lo que es realmente la verdad de Dios en cuanto a este tema de bautizar niños, y que es un acto estéril, es un ritual estéril, sin sentido, que no lleva absolutamente a nadie a la salvación.